Dice, cuando ores y cuando ayunes, como grandes y profundos secretos revelados que nos da Papito Dios a través de su palabra, ¿cierto? Que prácticamente representa como un poder sobrenatural para nuestra vida, pues nos permita ver cómo de una u otra manera nos resultaría imposible alcanzar, ¿cierto? Hay un poder, sabemos que hay un poder allí, sin duda alguna, ratificado en muchos pasajes bíblicos que nos los enseñan, que nos muestran. Uno de ellos es Marcos 9:28, ¿cierto? Y ese Marcos 9:28 se refiere a que cuando Jesús estaba más tarde, cuando se quedó a solas con los discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Y Jesús les contestó, esta clase solo se puede expulsar con oración. Entonces, cuando logramos entender prácticamente estos términos en la palabra de Dios, sabemos de que este género, o sea, digamos, todas estas cosas que nos están impidiendo poder ver la bendición de Dios, la bendición a través de la oración y la bendición del ayuno, esto solamente lo podemos sacar con oración y ayuno, ¿cierto? ¿Y en qué reside dicho poder que nos da el ayunar y que nos da el adorar? Podemos decir que no está en el acto de ayunar, sino a quien va dirigido nuestro ayuno, es decir, a Dios. Cuando ayunamos, reconocemos nuestra necesidad de Él y de su poder, no tanto para darnos cosas como anhelamos o necesitamos. O sea, nosotros no estamos ayunando exclusivamente para que Papito Dios nos dé regalos, nos llene de todo lo que hay en nuestro corazón, que siempre nosotros cuando estamos en ayuno, cuando estamos orando, nos soltamos, Papito Dios, yo necesito esto, bla, 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 ¿cierto? Y nosotros todos ponemos ese anhelo y ese deseo de lo que le estamos pidiendo a Papito Dios, ¿cierto? Pero tenemos que reconocerlo que el ayuno va dirigido exclusivamente a Dios. Cuando ayunamos reconocemos nuestra necesidad de Él y de su poder, no tanto para darnos cosas que anhelamos o necesitamos, sino para algo mucho más profundo y trascendental como transformar nuestra vida, ¿cierto? Cuando ayunamos permitimos que Él pueda hacer aquellas cosas que de otra manera nosotros nadie las puede hacer. Recordemos que hay esferas de nuestra vida en las que aún no tenemos victoria, que nos someten a esclavitud, porque no podemos desligarnos de ellas, excepto por medio de la oración y el ayuno. Entonces, estos dos principios bíblicos nos enseña el Señor que son para nuestra vida, para que nuestra vida espiritual crezca, para tener victoria frente a actitudes, comportamientos y hábitos que nos debilitan, que nos derrotan y nos hacen perder nuestra comunión con Dios. ¿Cuáles son estas cosas que nos derrotan, que nos impiden y que no nos deja estar en comunión con Dios? Tenemos lo que es la impiedad, ¿cierto? O sea, es una actitud rebelde al conocimiento de Dios. Tenemos la injusticia, que es un juicio y una falta de amor, ¿cierto? Tenemos el egoísmo, que es una actitud de preocuparme por mis propios intereses y no de los demás. Y también tenemos la falta de misericordia, ¿cierto? La falta de misericordia es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. O sea, es la misericordia que yo tengo hacia los demás, hacia mis hermanos, vecinos, hacia todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, ya encontrando bien en esta terminología de lo que nos da la Biblia acerca de lo que es orar y ayunar, vamos entonces a investigar un poquito qué significa orar y qué significa ayunar, ¿cierto? Orar es poner mentalmente y anímicamente ante la presencia de Dios en una actitud contemplativa,
Es hermoso cuando nosotros disponemos un tiempo para decir, Señor, primero reconozco tu grandeza, tu majestuosidad, y empezamos como a entrar en ese proceso de encontrarme con Papito Dios, ¿cierto? De encontrar la intimidad con Papito Dios. Y y lo hago de una forma contemplativa, ¿cierto? Y para eso, pues la Biblia nos lleva a que leamos un salmo de adoración, un salmo de la creación, un salmo del amor. Hay muchos salmos que nos llevan a entrar en esa parte contemplativa. Por eso, cuando entramos a orar, lo tenemos que hacer disponiendo mi cuerpo y disponiendo mi mente, todo, todo. No es que yo diga, voy a ir a orar, pero estoy pendiente de que le tengo que poner cuidado a algo en la cocina o de que tengo que ir a hacer un detalle o algo. No. Y siempre, yo sé que casi siempre cuando nosotros empezamos a orar se nos presentan estas situaciones, ¿cierto? No logramos empezar a concentrarnos. Bueno, ¿qué hago yo a solas, sentada en una silla? ¿Cierto? No logro concentrarme, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a empezar. Y nos habla, el tema nos habla de que una de las formas para poder entrar en una oración es una forma contemplativa y lo podemos lograr buscando los salmos, empezando a decirle a Papito Dios sobre la creación, sobre la hermosura, sobre las aguas, sobre los animalitos, sobre las... Y entra uno en un proceso de contemplar la hermosura y la majestuosidad de Papito Dios, ¿cierto? Ahora vamos a entrar a saber qué es ayunar, ¿cierto? Y ayunar es la abstinencia y significa un sacrificio al cuerpo, ¿cierto? A la carne, para elevar nuestro nivel espiritual. Sacrificar la carne para que ésta mengue y nuestro espíritu se eleve. Qué hermoso saber que yo voy a entregar un tiempo de ayuno, voy a disponerme, voy a hacer un día, 2, 3 días o 8 días o una mañana o una tarde donde voy a ayunar y me voy a abstener y voy a sacrificar parte de algo de mi cuerpo, parte de que algo me agrada, eh, para elevar mi espíritu, para decirte, Señor, quiero encontrarme contigo, quiero estar en tu presencia, voy a sacrificar este tiempo, voy a sacrificar mi televisión, voy a sacrificar el teléfono, voy a sacrificar el cafecito, voy a sacrificar, bueno, un alimento. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacerlo para poder entrar en un ayuno, ¿cierto? Y lo debemos de hacer los dos junticos, orar y ayunar, para poder lograr ver cuál es la bendición que nos da Papito Dios a través de estas perlitas del día de hoy que nos está enseñando, ¿cierto? Voy a decirles, existen varios tipos de ayuno, ¿cierto? Hay uno que es el ayuno total. Ese es el de no ingerir ningún tipo de alimento ni agua. O sea, quiere decir que no voy a ingerir ningún jugos, eh, comidas sólidas ni jugos, pero sí puedo tomar el agua, solamente agua. Este ayuno fue la que hizo la reina Esther cuando estuvo ayunando y convocó a todo el pueblo a que hiciera 3 días y 3 noches de ayuno para poder entrar allá a visitar al rey y poder hacerle la petición acerca del pueblo. Ese es un ayuno de 3 días y 3 noches. Solamente lo hacen ingiriendo el alimento y, y solamente agua, no jugos ni nada, sino agua. Hay otro ayuno que es solo con agua. Este ayuno es abstenerse de ingerir alimentos sólidos y líquidos, pero sí se puede tomar agua, o sea, solamente vamos a tomar agua. Este ayuno lo hizo el Señor Jesús durante sus 40 días en los que fue tentado por Satanás. Eso lo vemos en Lucas 4, 1, 2. El anterior, el ayuno total, el de Esther, es Esther 4, 16, para los que están tomando nota en sus cuadernitos. Este ayuno entonces fue el que hizo el Señor Jesús durante sus 40 días en los que fue tentado por Satanás. Si quieren buscarlo, lo buscan en Lucas 4, 1, 2. Tenemos un ayuno parcial, que es más que un ayuno parcial, es un ayuno en sí mismo. En la práctica se trata de abstenerse de ciertos alimentos sólidos mientras consume alimentos ligeros para mantener el cuerpo funcionando.
Este ayuno fue el que hizo en la Biblia el ayuno de Daniel y sus amigos, o sea, está en Daniel 10, 2, 3. En este ayuno podemos nosotros consumir verduritas y solamente verduritas y verduritas, abstenemos de la carne, nos abstenemos de todo, pero durante 10 días, pues tú puedes poner el tiempo, el tiempo. Me encanta mucho este ayuno porque especialmente me gustan las verduras. Y bueno, y yo digo, listo, voy a hacer este ayuno que no es como tan difícil como para empezar a entrar en un ayuno y en una oración con Papito Dios, ¿cierto? El otro ayuno es el ayuno del amor al prójimo. Este me llamó mucho la atención, ¿cierto? Este tipo de ayuno, más que abstenerse de alimentos, se refiere a desechar las cosas materiales. Este ayuno es explicado por el profeta Isaías en el capítulo 48, 6, 9 y se refiere a la necesidad de ayunar, pero que se debe de estar limpia de corazón y mostrar amor por el prójimo. Por el prójimo primero. Es un ayuno bastante importante y muy interesante porque no te está quitando ninguna parte de comida, puedes comer y todo, pero sí debes de tener un corazón limpio y debes de estar en ese tiempo amando más que todo al prójimo. Es muy bonito. ¿Cuál es el propósito de estos ayunos? De escuchar la voz de Dios. O sea, todos estos ayunos que les puse de ejemplo, que son muy chéveres, algunos de ellos los podemos escoger y podemos decir, bueno, yo voy a tomar un tiempo para orar y ayunar, porque hay muchas cosas que Papito Dios a través del ayuno y a través de la oración, Él ayuda a desatar, Él ayuda a limpiar, Él ayuda a sanar. Y sé que nuestro Collavín tienen las peticiones, tenemos todas nuestras peticiones, pero necesitamos que todos los que tenemos allí peticiones entremos en un proceso de orar y de ayunar por la petición por el cual yo estoy pidiendo que oremos. Y todos unánimes también podemos ponernos de acuerdo y todos vamos a orar por las peticiones y vamos a ayunar cuando nuestros líderes dispongan el tiempo y digan, bueno, vamos a hacer este proceso, vamos a entrar en un proceso de ayuno, vamos a hacer este ayuno y todos podemos entrar. Pero es muy bonito saber que Dios nos da como los mecanismos para poder entrar en una oración y en un ayuno. Cuando se ejecuta un ayuno de corazón, cuando de verdad yo dispongo mi corazón y no como dice aquí empezando Mateo 6, que dice claramente, no lo hagamos como los hipócritas, ¿cierto? Que cuando ayunemos que nadie se dé cuenta que tú estás ayunando, pero a veces entramos en un proceso de ayuno y empezamos a vernos demacrados, tristes, aburridos, bostezando en todas las esquinas, en todo momento, entonces todo el mundo, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo, cierto? Entonces, Papito Dios nos pide que no, más bien que nos peinemos, que nos perfumemos, que estemos bien, que nadie note que tú estás afligiendo tu cuerpo, estás afligiendo la carne y que estás engrandeciendo tu espíritu. Entonces, es algo muy bonito y muy hermoso como Papito Dios nos enseña a través de la Biblia y nos va dando qué es lo que tenemos que hacer. Entonces dice claramente cuando se ejecuta con un corazón puro y un motivo justo, puede darnos la llave para abrir las puertas que han permanecido cerradas a pesar de nuestros intentos de abrirlas. Una ventana hacia nuevos horizontes en el mundo invisible, un arma espiritual provista por Dios poderosa para la destrucción de fortalezas. O sea, me pareció muy hermoso esto porque pues sabemos que el ayuno, la oración y el ayuno rompe cadenas, abre puertas, quita cerrojos y podemos poder ver obrando a Dios a través de nuestras peticiones, a través de lo que nosotros anhelamos tanto. Y, Señor, por favor, necesitamos prosperidad, necesitamos salud, necesitamos eh, abrir puertas, necesitamos que la migración abra puertas para todo, necesitamos, en fin, todas las peticiones yo las he estado escuchando y mi oración va claramente hacia esto, Señor, por favor, en medio de la oración y el ayuno, Papito Dios, por favor, abre puertas, quita cerrojos, ayúdanos. Tenemos muchas peticiones y queremos ver resultados en ellas,
pero cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra parte en oración y en ayuno, ¿cierto? Paso número 1, digamos, lo hago para agradar a Dios y no a uno mismo, ¿cierto? En otras palabras, cuando ayunas, el objetivo debe ser que Dios vea tu sacrificio con agrado y escuche tu petición, no que las personas vean que tú ayunas y te respetan por hacerlo, ¿cierto? El paso número 2, prepárate espiritualmente. Ora antes del ayuno, pide a Dios su orientación y solicita que te diga si es el tiempo correcto para llevar a cabo esta práctica, o sea, este ayuno. Porque a veces también entramos en un proceso de ayuno y hasta nos enfermamos, ¿no? Porque pues queremos es como en nuestras propias fuerzas hacer un ayuno. Y un ayuno se hace en la, es en la fuerza de Dios y poniendo todo nuestro empeño, poniendo toda nuestra oración, nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo, afligiendo todo, pero sin necesidad de que los demás pues estén viendo qué es lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Paso número 3, establece tu propio horario, ¿cierto? Si el ayuno es de 1 o más días, debes terminar qué harás en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, digamos, pues uno tiene que ir planearlo como planea uno todo en la vida, ¿no? El ayuno, orar y ayunar también es planearlo, ¿cierto? Cuarto, la práctica. ¿Qué debo de hacer durante el ayuno? En la mañana oro, alabo, leo, ¿cierto? Medito la palabra de Dios. Pide a Dios que te use en la tarde, ora, alaba y de nuevo. Da una breve caminata, puedes dar una breve caminata dentro de tu casa o en la cuadra, luego intercede por tu comunidad y por tu nación y en la noche solicite la unción del Espíritu Santo y concéntrate en ello. O sea, es muy hermoso saber que Papito Dios nos habla claramente y nos dice cómo debemos de hacer las cosas, los procesos, cómo los debemos de hacer, pero nosotros a veces no ponemos cuidado con estos detalles tan hermosos de Papito Dios que siempre nos lo dice tan claramente, ¿cierto? Quinto, cuando termines, da gracias a Dios. Terminaste tu ayuno con éxito. Agradece a tu Creador por darte las fuerzas para lograrlo y permitir todas las circunstancias para apartar ese tiempo de intimidad con Él, ¿cierto? Si estás ayunando para Dios, no alardes de tu ayuno, no andes abatido ni demacrado para que la gente se apene de ti. El Señor Jesús te aconseja que cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y eso está en Mateo 6, 17 y 18, ¿cierto? Qué hermoso saber que solo Papito Dios te va a recompensar. Papito Dios te va a conceder los anhelos de tu corazón, pero cuando nosotros estamos en obediencia y siguiendo la oración y el ayuno. Informa solo a los más cercanos y de confianza. Si ayunas en privado, es necesario que tu esposo, tu esposa o tus hijos, tu pastor y algunos consiervos de confianza sepan que estás en este proceso. De ese modo entenderán que no están disponibles y colaborarán para que lleves a cabo tu propósito. Es muy hermoso saber esto también, que entramos en un ayuno y a los demás confianza, entonces nosotros les vamos a decir, no, perdone, pero yo voy a entrar esta semana en ayuno, no voy a estar compartiendo con ustedes la comida porque voy a hacer, supongamos, el ayuno de comida. No voy a estar comiendo, sino solamente tomando agua o solamente tomando unos jugos o solamente un batido. Entonces, esta semana vamos a hacerlo así. Entonces, ya los que están en la casa entienden y no te van a ofrecer comida, ¿cierto? Es muy importante eso. Limita tu actividad física. Durante el ayuno, el cuerpo no está recibiendo alimento necesario para estar en constante movimiento. Evita hacer ejercicio físico. Recuerda que estás ayunando para Dios y debes evitar dar señales de agotamiento. Oye, pues, evitemos también esto, ¿no? Pero estoy ayunando y me voy para el gimnasio, ya caigo desmayado y ya es, mejor dicho, grave la situación, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser como organizaditos también en esto. Si el ayuno es de varios días, duerme, descansa, de lo contrario,
te dormirás en medio de una oración, una alabanza o durante la lectura de la palabra. ¿Qué comer después del ayuno? Depende del tipo de ayuno que tú hayas hecho. Claro, también tenemos que tener mucho cuidado porque uno termina el ayuno y empieza a comer hamburguesas, bueno, pizzas y de todo lo que venga, y ahí va que te vas a enfermar porque tu organismo estuvo en un proceso de ayuno, ¿cierto? Lograrlo no es fácil, solo no pienses en la comida, ocupa todo el tiempo en las cosas de Dios, lo que te ayudará a evitar que tu mente divague y se transporte hacia el momento en el que tú disfrutas de, de la parte más favorita, que es estar en la presencia de Papá Dios. Es muy hermoso saber que Papito Dios siempre nos habla claramente a través de su palabra. Él nos da todas las reglas específicas de qué debemos de hacer. Por eso aquí termina la pildorita del día de hoy. Y bueno, de verdad que le doy gracias a Papito Dios porque nos permite aprender cada día más sobre cómo orar, cómo ayunar y cómo colocar todas nuestras cosas en las manos de Él.